Le damos la bienvenida en este momento a Juan Camilo Macías. Él pertenece a IU Digital de Antioquia, uno de los coorganizadores de este congreso. Él tiene como formación físico de la Universidad de Antioquia, magíster y doctor en física de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Y actualmente es docente de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, donde se desempeña como creador de contenidos y profesor de cursos de principios de inteligencia artificial en la especialización analítica y Big Data, así como de los cursos de Machine Learning y analítica de datos en el pregrado de Ingeniería de Software y Datos. Es creador del diplomado sobre aplicaciones asistidas por inteligencia artificial y ha realizado pasantías postdoctorales en el Departamento de Física Experimental de la Universidad de Sao Paulo, en el Departamento de Biotecnología y Biociencia de la Universidad Federal de Santa Catarina, donde desarrolló softwares para la simulación de infiltración y recuperación de contaminantes derivados del petróleo bajo el contrato de Petrobras. Una experiencia sin duda bien enriquecida en términos de inteligencia artificial. Juan Camilo, muy buenas tardes, gracias también por acompañarnos, y el tema que él nos va a abordar en esta tarde se denomina antecedentes históricos y científicos de la IA. Entonces, adelante y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me imagino que ya están viendo mi pantalla. Viviana, ¿tengo cuánto tiempo? ¿25 minutos? Sí, señor. Bueno, entonces, súper interesante lo que hablaba Marcelo y creo que es apropiado, pues, a pesar de no ser del área de humanidades. La propuesta que les tengo es hacer como un viajecito corto, bastante esquemático acerca, pues, de cómo llegamos hasta acá, es decir, cuáles son los antecedentes históricos y científicos, cuál es la evolución de los conceptos que permitieron que en computación se llegara hasta lo que tenemos hoy, pues, que llamamos de manera general inteligencia artificial. Juan Camilo, Entonces, discúlpame, me decías que estabas proyectando, pero no te estamos viendo la presentación en este momento, por lo menos yo no la veo. Sí, yo se tengo está acá otra viendo. pantalla y sí la estoy viendo. ¿Se Sí, sí, está se está viendo? viendo. Sí, sí. Ah, Sí. perfecto. Okay. Pero sí se está viendo normal. Bueno, muchas Bueno, gracias. entonces la propuesta la hago porque creo que entender los fundamentos de las cosas permite tener un poco más de criterio para elucubrar o tratar de pensar cuál es el futuro o los alcances de esa tecnología. Entonces, quiero comenzar primero contándoles que, pues, la computación y lo que estamos viendo ahora no es más que la emergencia de un nuevo paradigma de computación. Es algo bastante antiguo, ¿cierto? Un computador para mí es el simple hecho de, por ejemplo, yo tener la posibilidad de contar con los dedos de mi mano, ¿cierto? Si yo hago eso, ya estoy utilizando un hardware que son mis manos y le estoy dando un significado abstracto a mis dedos para sumar, restar, etcétera. Entonces esa misma idea uno la puede ver, por ejemplo, en los ábacos. Los ábacos es un instrumento que es antiquísimo, pero contiene en su esencia el paradigma de la computación. Primero, cada uno de esos palitos tiene un significado abstracto. El primer palito es 2 a la 0, el siguiente palito es 2 a la 1, el siguiente palito 2 a la 4, 2 a la 8, 2 a la pues, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es entender que la diferencia entre lo digital que llamamos o digamos el software y el mundo físico es completamente artificial, es la misma cosa desde mi punto de vista. O sea, no hay hardware y software. El software es simplemente una manera de hacer abstracciones automatizadas acerca de lo que es el hardware. Entonces voy a tratar de explicar eso de esta manera. Si yo tengo acá, por ejemplo, el número 25 y lo quiero sumar con el número 30, el número 25 lo represento a partir de esta configuración de fichas en ese sistema físico y el número 30 a partir de esta configuración de fichas rojas en ese sistema físico. ¿Cuáles son las reglas que me permiten a mí abstraer de ahí la suma de 25 más 30?
que yo traslado las fichas azules, las sobrepongo encima del abaco que tiene el 30 y cada que dos fichas se sobrepongan en una asta, las reemplazo por 0 fichas en esa y una ficha en la siguiente. Entonces ustedes ven ahí que el abaco, por ejemplo, al sumar 25 más 30 en sistema binario, se queda sin astas, es decir, se queda sin memoria suficiente, porque a medida que yo voy estableciendo, haciendo esa regla lógica que les acabé de enunciar, en la última asta me quedan faltando astas, entonces tengo que agregarle esa asta que acá en el abaco de abajo puse como en amarillo, donde tengo que adicionarla para poner una nueva ficha. Entonces, el mensaje de eso es que este sistema físico tiene unas limitaciones en cuanto a precisión, en cuanto a capacidad de cálculo y en cuanto a memoria. Este abaco, para sumar estos dos números, se quedó sin memoria, tuve que adicionarle o crear un chip de memoria mayor y aún así yo no tengo infinito materia en el universo como para tener un computador que sea capaz de calcular operaciones arbitrariamente grandes, y a eso se le llama la precisión de máquina, es decir, todo lo que cálculos que se hagan en sistemas físicos no abstractos tienen una limitación y está limitado por la cantidad de energía que tiene el universo. Entonces, la primera observación, y es como el primer punto que quiero poner acá, es que esas reglas abstractas que me permiten a mí manipular sistemas físicos para hacer cálculos tienen una correlación directa con las propias leyes que usamos intuitivamente en nuestra cabeza para razonar. Entonces, ustedes están viendo ahí un triángulo que todo el mundo ya absorbió la lógica de ese triángulo. Hay dos proposiciones de verdad que yo puedo sacar a partir de ese triángulo. La proposición A, que me dice que el bloque es rojo, y la proposición B, que me dice que el bloque es triangular. Entonces, si yo represento por 0 y 1 el hecho de que esa proposición sea verdadera o falsa, en la frase conjunta A y B, o sea, el bloque es rojo y el bloque es triangular, tiene un comportamiento, digámoslo así, algebraico, que se asemeja a la columna de lo que sobra en el abaco. Entonces ustedes ven en esta tablita que si yo digo la frase, el bloque no es rojo y no es triangular, lo que sobra me da un 0, es decir, esa frase completa es una falsedad. Y si seguimos analizando digamos, las filas de esta columna, si yo digo la frase completa, el bloque no es rojo y es triangular, esa frase completa es falsa porque efectivamente el bloque sí es rojo. La única manera de que eso sea verdadero es si yo digo la frase, el bloque es rojo y el bloque es triangular, como se ve acá en la última fila, que es 1, 1, da 1. Entonces, esa es la primera, digamos, observación histórica que permite al ser humano soñar con el hecho de dotar a un sistema físico de inteligencia. Entonces, la inteligencia del abaco llega hasta donde llegue la capacidad de abstracción que yo haga sobre las reglas que le impuse a las representaciones de fichas en un sistema físico. Pero entonces, ya en 1864, una persona como por ejemplo este matemático George Boole, crea este trabajo que se llama An Investigation of the Laws of the Talks on which are founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities. Entonces yo quiero que ustedes observen lo ambicioso que es este título, ¿cierto? Es una investigación sobre las leyes del pensamiento que dan origen a las teorías matemáticas y probabilísticas. Obviamente él no logró eso. Si lo hubiera logrado, pues no estaríamos hablando de IA, sino que estaríamos hablando de quién sabe qué cosa alienígena, porque las leyes del pensamiento no hemos sido capaces de formalizarlas matemáticamente. Sin embargo, George Boole logra algo que es muy interesante, y es que logra poner en lenguaje matemático las frases que nosotros usamos hoy cotidianamente, como lo que les acabé de explicar con el bloque triangular y rojo. Entonces yo ya empiezo simplemente a crear un álgebra del conocimiento y a sacar conclusiones de si es verdadero o falsa una expresión completa. Entonces, por ejemplo,
P puede representar va a llover, Q puede representar es rojo, etcétera, etcétera. Y la P, O, Q o R implica a Q o P o R, por lo tanto P o Q implica a Q o P. Ese tipo de cosas es el álgebra booleana, es la formalización o el intento de formalización matemática de las reglas del pensamiento. Lo interesante vino luego, en el año ya cerca de los 40, después del desarrollo del electromagnetismo, que es una teoría que se formaliza más o menos en el año 1800, donde esas reglas lógicas fueron implementadas por Claude Shannon, ya no en fichas moviéndose en un ábaco, sino electricidad moviéndose en circuitos. Entonces ustedes ven, por ejemplo, acá en la imagen al lado derecho, que yo tengo un circuito, contengo dos switches, el A y el B. Este bombillito únicamente se prende cuando los dos switches están prendidos. Y esa es la lógica de lo que sobra, o la lógica del operador lógico y o AND. Entonces, si alguno de los dos switches está prendido o está en cero, la luz va a ser nula, cero. Pero si los dos son uno, entonces la luz va a ser uno. Es decir, ahí está la matemática, el álgebra de Boole, implementada en una especie de ábaco eléctrico. La luz está codificando el valor de verdad de la proposición AND. Entonces, el software se convierte en el flujo de electricidad a partir de compuertas lógicas que codifican las leyes del pensamiento de las que hablaba Boole. Esta, por ejemplo, es una compuerta NOT, y entonces ahora empieza ya a funcionar la creación de circuitos que desarrollan la lógica para la cual yo la diseño. Por ejemplo, este circuito que ustedes están viendo acá es una red de compuertas lógicas que lo que hace es sumar 2 bits, es decir, sumar 2 fichitas en una ábaco. Y si yo empiezo a juntar y a comprimir eso en circuitos integrados, entonces lo que tengo es una máquina capaz de sumar más cosas y llego a la unidad que me permite a mí crear un procesador. Entonces, la cuestión ahora es históricamente cómo hago yo para hacer la operación de prender y apagar el switch, es decir, de crear un 1 o un 0 en un computador de esos. Entonces eso vino a partir de la creación, por ejemplo, del bombillo. El bombillo, en los primeros bombillos que habían, se iban como volviendo oscuros en un lado, porque el campo eléctrico que mueve la electricidad en esos circuitos hace que esos electrones se depositen en un cierto lado del bombillo, ¿cierto? Los electrones son impulsados por el campo eléctrico a la parte positiva y van decolorando o van oscureciendo el bombillo. Entonces esa observación es como el precursor de lo que hoy llamamos el transistor, donde al bombillo se le pone como una especie de rejillita en la mitad que dependiendo de si yo de cómo yo la cargue, es decir, de la polaridad que tenga esa rejilla, hace que los electrones no pasen, es decir, que el switch se apague como está acá en la izquierda, o que los electrones pasen a partir de una pequeñísima corriente. Entonces, ese invento es del año 1904, fue patentado por John Ambrose Fleming y perfeccionado por Lee de Forest. Eso fue usado inicialmente para radios y cosas, pues porque el hecho de que yo tenga ahí una manera de hacer que fluyan o no electrones a partir de una pequeñísima corriente en la mitad, hace que yo, por ejemplo, reciba ondas electromagnéticas de radio y cree una corriente eléctrica que me mueva un parlante. Entonces ahí tenemos la invención del teléfono, de la comunicación por ondas electromagnéticas, la radio, etcétera. Pero en el caso de la computación, eso puede ser usado para prender y apagar los switches lógicos. Entonces, me salto básicamente una gran parte de la historia, que es el desarrollo de la mecánica cuántica, en donde aprendemos a hacer esto cada vez de maneras más pequeñas y la invención del transistor a partir de dopar materiales, para simplemente decir que lo que yo tengo que hacer ahora es ese tipo de circuitos lógicos a nivel microscópico para hacer operaciones lógicas. Una de esas cosas es, por ejemplo, el aparatico que me permite a mí, dado una instrucción en estas dos entradas arriba, por ejemplo,
escoger alguna de las compuertas lógicas dependiendo de qué operación yo vaya a realizar. Ese tipo de cosas se llaman decodificadores binarios. Entonces, lo que yo hago es, dada una combinación, por ejemplo, de este X y Y, 0, 0, se activa alguna operación aritmética lógica en la salida. Entonces 0, 0 activa la salida 0, 1, 0 activa la salida 2, 0, 1 activa la salida 1 y así sucesivamente. Entonces yo tengo la posibilidad ya de crear un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque una instrucción de unos y ceros me lleva a la ejecución de una cierta lógica. Entonces ahí es donde nace el software y ahí hay una historia interesante. Entonces, ceros y unos yo luego los abstraigo en algo más parecido a lo que haría un ser humano, que es, por ejemplo, en vez de que 0, 0 sea la operación LOAD, yo escribo LOAD y hago que algo, un sistema, interprete LOAD, la palabra LOAD como 0, 0. Y así sucesivamente para cualquiera de las opciones que yo quiero. Entonces, ahí nace nuestra profesión, ¿cierto? Que es la de programadores de software, pero como los computadores eran gigantes, en este caso esta es la imagen del ENIAC, que es uno de los primeros computadores basados en esos tubos al vacío, los que programaban eso eran mujeres. Era un trabajo tan horrible y tan inhumano que a las personas de esa época se les ocurrió que fuera un trabajo para mujeres. Entonces estas mujeres lo que tenían que hacer era configurar unos y ceros para poder configurar toda la lógica del programa y de lo que ese computador iba a ejecutar. Entonces, ¿eso qué implicaba? Implicaba un desgaste gigantesco en cuanto a estar conectando y desconectando esos cables e incluso limpiar eso, porque ahí se enredaban telarañas, cucarachas, e incluso hoy en día, pues a la acción de depurar un código se le llama debugging. ¿Por qué? Porque literalmente lo que estas mujeres hacían era limpiarle bugs, cucarachas y bichos a esas máquinas. Entonces, para evitar ese trabajo tan inhumano, se inventaron programas. Este código que ustedes están viendo acá es código assembly, que traduce unos y ceros a palabras más del inglés. Y sobre ese tipo de sistemas aparecieron otros tipos de lenguajes de programación que se basan en esos. Entonces, estamos hablando de la época de los años 40, algo así. Entonces, ahí es la primera parte que me parece interesante. Esta palabra software la escribí con el signo pesos porque hasta esta época, ya años 90, el software era algo que se compartía, era algo que no se le veía valor monetario. Y aparece la hipótesis de algunas multinacionales que existen hoy todavía de que el software bueno se produce con mucho dinero y la única manera de producir software de calidad es a partir de contratar gente, pagarles muy bien y luego cobrarle a los usuarios por eso. Pero paralelamente viene una nueva revolución tecnológica que es el Internet. Entonces, cuando esta empresa, Microsoft y similares, cobraban y ganaban fortunas vendiendo software, ¿cierto? Como una especie de moneda basada en texto, el Internet, una nueva tecnología que fue accesible y que permitió conectar científicos de muchas partes, hizo que se creara una herramienta como por ejemplo Git, que es la herramienta que los desarrolladores de software usamos para colaborar, y a partir de eso sale por ejemplo el sistema Linux. Entonces, eso es un hito importante que yo creo que puede ser interesante que ustedes conozcan en o que analicen en este congreso, y está bien, hay una nueva tecnología, una nueva commodity que se llamaba software, pero al mismo tiempo la sociedad va utilizando la tecnología para buscar maneras de colaborar. Entonces se demostró que era mucho más factible económicamente que las empresas funcionaran a partir de software libre. ¿Por qué? Porque si usted es Microsoft y usted quiere que las personas cada que usen su software le paguen,
quiere decir que usted siempre va a tener que estar pidiendo permisos, va a tener que conocer por lo menos el código fuente de Microsoft, etcétera, etcétera. Pero si el software es libre y es abierto y yo tengo una empresita, lo que yo hago es simplemente usarlo y ofrecer servicios a partir de esa herramienta que es libre, que pertenece, digámoslo así, es patrimonio de la humanidad. Entonces esto facilita mucho los negocios. A partir de este tipo de cosas que llegamos a donde llegamos. ¿Por qué? Porque es una herramienta que no es cerrada. Y vamos a ver más adelante que la inteligencia artificial surge a partir de herramientas que han sido gratis y libres. Entonces, el paradigma sobre el que se basa la inteligencia artificial ya no es el paradigma del que les hablaba ahorita, de que una lógica y un álgebra y unas reglas exactas que llevan al conocimiento o a emular el comportamiento de la mente humana. El paradigma acá es diferente. Usted tiene datos y la lógica emerge de los datos. Entonces, por ejemplo, estos datos que yo tengo acá pueden ser modelados por esta línea recta que tiene una ecuación y unos parámetros. Este parámetro B hace que la recta suba o baje y este parámetro W hace que la recta se incline para un lado o para otro. O, por ejemplo, yo tengo datos que son datos de dos clases diferentes y entonces yo tengo que crear una especie de sistema computacional que clasifique, que genere como una especie de línea que clasifique dos cosas, que separe una clase de otra. Entonces, eso es diferente al paradigma del que les hablaba ahorita y que les mostraba circuitos lógicos y reglas lógicas que llevan a resultados exactos. Esto acá está basado en ensayo y error. Entonces, tengo datos y diferentes modelos, diferentes valores de estos parámetros que me ajustan esos datos. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo dos conceptos interesantes y es, tengo datos que son de dos clases diferentes y los modelo a partir de una recta. Entonces, una manera de yo modelar datos que pertenecen a dos clases diferentes a partir de una recta es aplicarle una función que convierta esta recta como en una especie de escalón, donde valores abajo de un cierto valor, por ejemplo, este punto 5 de acá, pertenezcan a la clase azul y valores arriba pertenezcan a la clase roja. Ese tipo de funciones se llaman funciones de activación y son los... Camilo, Sí. escúchame que te interrumpa. Tienes 2 minuticos ya restantes para finalizar la intervención. Muchas gracias. Sí. Y son las bases de las neuronas, ¿cierto? Que son la base de la inteligencia artificial. Entonces, son como una especie de clasificadores donde yo muevo los parámetros, muevo las rectas y genero pues los resultados. Entonces ahí es donde nace el deep learning, que es en lo que se basa la inteligencia artificial como la conocemos hoy, a partir de este computador que se llamó el Perceptron, 1957. Entonces, básicamente lo que una neurona hace es mover esa línea recta y aplicar una función de activación, propagar esos valores y luego generar un resultado. Esa idea de Rosenblatt, 1957, fue probada y de hecho Rosenblatt conseguía clasificar, por ejemplo, números a mano, pero llegaron trabajos como, por ejemplo, los de Minsky y Papert, que mostraron las limitaciones de esa idea y se especuló por mucho tiempo que eso no iba a funcionar. Pero luego, en la década de los 80, 90, llegaron estos tres señores, entre otros, que mostraron cómo estrategias que ya eran comunes en la física, donde se minimizaban energía y se miraban como los campos cuánticos y cosas así, llegaban a una configuración de estabilidad. Esas técnicas aplicadas a este tipo de problemas conseguían resolver eso. Entonces, la limitación ya no era matemática, sino técnica. Pero igual en esa época no habían computadores suficientemente buenos para resolver ese tipo de cosas. Lo que salvó esta área del conocimiento es que entre el año 2000 y alguna cosa, empezaron a ser desarrollados hardware para videojuegos y eso permitió que estas ideas de cómo entrenar esos modelos fueran implementadas. Entonces hay trabajos muy interesantes, por ejemplo, de Jan LeCun, Joshua Bengio, Geoffrey Hinton, en los que le hacen como el llamado a la comunidad de investigadores. Este, por ejemplo, es un artículo de 2014 donde se explica que ya existe el software y el hardware para entrenar redes neuronales profundas y se retoman ideas que
ya venían de atrás. Por ejemplo, este trabajo es del 51 de Shannon, el que les mostré ahora de los circuitos, de la lógica de Boole convertida en circuito eléctrico. Este trabajo, Shannon, él propone, es como de los primeros trabajos en los que se ve que el lenguaje humano tiene una cierta patrones estadísticos. Y esos patrones estadísticos son los que aprovechan los modelos de inteligencia artificial basados en lenguaje, donde se hacen representaciones vectoriales de palabras y se crean como unas especies de flujos que codifican información. Entonces se encontró como la manera de encapsular el conocimiento humano, entrenar redes neuronales para eso, y en el 2017, entonces, a partir de esa idea de Rosenblatt, mecanismo de atención, perceptrones, llegamos a lo que tenemos hoy. Entonces, no sé si me da tiempo, pero tengo 2 minutos para la parte que de pronto es más interesante para ustedes, y es, digamos, en este repaso lo que vemos es, hay una cierta tecnología, hay ciencia, electromagnetismo, hay eso, y al mismo tiempo hay herramientas como las GPUs, la electricidad, los circuitos eléctricos, y eso genera unas especies de ciclos en los que, como en este momento, es favorecido el que tiene el dinero, el que tiene la posibilidad de volver a esas tecnologías algo usable, pero a medida que la tecnología va avanzando, se van disponibilizando herramientas que hacen que sea más democrático el acceso a eso y que muchas más personas o empresas pequeñas puedan participar de la creación de sistemas parecidos. La otra reflexión es sobre los datos en los que esos modelos son entrenados. Si ustedes buscan hoy en día, los propios trabajos en los que se basan esas tecnologías son privados y hay que pagar. Entonces existe la convicción, por lo menos mía, de que tanto OpenAI como sus similares entrenaron sus modelos en sitios web piratas como Sci-Hub, como LibGen, etcétera, donde está todo el conocimiento humano de manera libre. Entonces es una hipocresía también hoy en día que esas cosas sigan siendo estigmatizadas. El conocimiento humano, el hecho de que sea público también ha permitido que estas cosas existan, así ellos no lo confiesen. La otra cosa es que la manera como se entrenan esos modelos a partir de herramientas como PyTorch, TensorFlow, que son basadas en Python, que al mismo tiempo son basadas en C, es decir, en las herramientas que la humanidad ha construido colectivamente, y a partir de que esas herramientas sean libres y abiertas, es que esos modelos existen, que esas empresas existen y que esa generación de valor existe. Entonces no solamente se entrenan en el conocimiento de la humanidad, sino que también se basan en las herramientas que la comunidad ha generado. Por lo tanto, el dilema ético de privatizar eso es bastante grande, y ahí es donde los humanistas y las personas que intervienen en política deben hacer que surjan nuevos derechos, como por ejemplo el derecho al acceso al conocimiento de la humanidad y el derecho a que las herramientas derivadas de ese conocimiento también sean de uso libre, y en una lógica también económica, de que la humanidad pueda avanzar más rápidamente. Los modelos de lenguaje, la inteligencia artificial, se convierte entonces como en una manera, una metodología para comprimir o condensar paramétricamente el conocimiento humano. Todo lo que sabemos que está representado en lenguaje está ahí en términos de esos parámetros. Por lo tanto, los modelos del lenguaje podrían pensarse como un activo de la humanidad, como el agua, como el aire, como el Amazonas, como los océanos, ¿cierto? Es algo que está, digamos, encapsulando todo lo que hemos producido y que hemos puesto en Internet en términos de lenguaje. Y entonces, el nuevo paradigma de computación que implica ya no a lo Shannon, a lo Boole, reglas lógicas, sino que los códigos de ejecución de programas, el software, ya necesariamente tiene que empezar a ser asistido por inteligencia artificial, porque muchas tareas lógicas que se realizaban a partir de reglas lógicas exactas, ahora ya el paradigma es los datos son los que dicen cómo va a operar mi programa. Pero como la capacidad de computación no la tengo yo en una máquina local, sino que tengo que
usar servicios web, y esos servicios son grandes data warehouses en países o empresas muy ricas. Entonces sucede o puede suceder lo que hablaba ahorita la profesora, y es una especie de tecnofeudalismo, porque cualquier cosa que yo haga, cualquier media cosa que tenga que ver con software, va a tener que darle una especie de tributo al dueño de la nueva tierra, ¿cierto? Al dueño de la nueva, el que tiene acceso a producir esos números. Entonces, espero que no haya sido muy, digamos, muy pesada la cosa, pero bueno, ahí les dejo las referencias para si quieren profundizar un poco en eso. Les agradezco mucho la atención. No, muchísimas gracias a ti, Juan Camilo. Definitivamente todos los enfoques diversos de la inteligencia artificial, creo que hiciste una explicación también que aplica para todas las personas que no somos ingenieros, el poder entender de dónde surge todos los orígenes y como bien lo mencionábamos al inicio, el tema que nos estás abordando de estos antecedentes científicos e históricos de la inteligencia artificial.